¿Cómo así que aquí el pan es saludable de repente? Que aquí todo el mundo come pan. Que aquí todo el mundo come pan. Que ¿Cómo? aquí, que aquí desayuno dulce en la mañana. Sí, a mí me han dicho que ¿Que siempre tengo que desayunan solo desayunar salado. que aquí no paran el bus? Ajá. Por, Que aquí no llaman, no piden la parada, sino que le dan un botón. que aquí los domingos no se van a hacer bulla. Ujú. Pues de eso se trata el capítulo. Bueno, comenzamos nuevamente este episodio A calentar. No, ya número calentamos. 9. Acabamos de... Caballero, qué emoción, qué alegría verte, encontrarte. Pero... Pero, por favor, bartender. Hágale así. Señorita, Señorita. me trae otro, ¿cómo se llama eso? ¿Guarapo? No, ¿Masato? Masato. no, Masato. no, Rosete. Roseta. No sé. Pero bueno, Pero bueno, comenzamos con este episodio número 9. Qué emoción vernos, qué emoción encontrarnos. Ana Gabriela Quintero, el último mes parece que no hubiéramos existido. No, pero pasaron muchas cosas, pasaron muchos problemas técnicos. Para ustedes fue el Nada, video no de esta sucede, semana. exacto. Para nosotros fue un mes entero de grabamos y no se grabó. Grabamos y el audio quedó mal grabado. O sea, dos creaciones distintas. Nos encontramos para grabar 2 episodios porque nos habíamos atrasado y no grabamos. No, fue terrible. Grabamos, no puedo porque yo estaba presentando un examen importante. Bueno, Pero ya, ahora estamos aquí, ahora sí se va a grabar, se está grabando en estos momentos. estamos haciendo Y vamos a... lo que se Johncito, puede. por favor, explica cuál es el tema de hoy y cómo vamos a llevar la dinámica. Uy, pero qué rápido, qué directo, qué alemanizados estamos. Y hablando de Alemania y alemanizarse, ¿de qué se trata el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy, Ana? El tema de hoy Me encanta, hoy me fascina el tema. Creo Uy, que vamos a hacer 5 partes de este tema. 6. 6. Yo creo que Ocho. de cada que vamos a decir, vamos a hacer un episodio, porque cada se trata del tema. Es que ya nos dimos cuenta que podemos hablar media hora solamente de un tema, solamente de un topic que vamos a tocar hoy. Sí, somos demasiado buenos hablando caca. Anita. ¿Cuáles son los temas de hoy? El tema es Temas de... choques culturales. Es eso que usted antes de emigrar a Alemania se pregunta, ¿qué es un choque cultural? Defíneme choque cultural. Dos, Sí, un tú alemán y pasando. un latino así chocando. Chiste tan... No, esto bueno. Buenísimo, re Coméntenlo. buenísimo. A ver, obviamente cada país tiene Salud. ya no me queda nada. Cada país tiene sus culturas y sus tradiciones y cada persona vive en un contexto distinto. Cuando esta persona se va a otro país, vive y se empieza a relacionar de una manera totalmente distinta. Y en muchas ocasiones se da cuenta que lo que para él era una realidad en su país de origen, realmente no funciona así en el resto del mundo. Y ahí empiezan a suceder los choques. Y estos choques se llaman choques culturales porque es Porque entre es algo dos con lo que usted no cuenta. culturas totalmente Es algo que distintas. usted llega y usted dice, ¿cómo así que aquí el pan es saludable de repente? Que aquí todo el mundo come pan. Que aquí todo el mundo come pan. Que ¿Cómo? aquí, que aquí desayuno dulce en la mañana. Sí, a mí me han dicho que Que siempre tengo que desayunan solo desayunar salado. que aquí no paran el bus. Ajá. Por, Que aquí no llaman, no piden la parada, sino que le dan un botón. que aquí los domingos no se van a hacer bulla. Ujú. Pues de eso se trata el capítulo y es que se trata de ese choque de decir, esto yo lo hacía cada rato o yo no contaba con eso Ujú. y de repente, ¿cómo así que Y de acá una te da una cachetada así. cómo así que acá esto funciona así? No entiendo. Ujú. Y lo vamos a hacer de una manera un Una poco dinámica dinámica. así Exacto, se le bien ocurrió al sabrosona. Johnson.
La dinámica es, vamos a rankear, yo buscando en el otro. Vamos a rankear, Vamos a sí. rankear del 1 al 10 qué tan choque cultural esto es para nosotros y si podemos vivir el resto de nuestra vida o el tiempo que vivamos en Alemania ¿Lo hacemos de 1 a con 10 o estos 1 a choques 5? culturales. De 1 a 10 o 1 De a 1 a 5. 5. Yo creo que 1 a 5 es más sencillo, ¿cierto? Más alemán. El, el 1 es, puedo vivir con esto. El 1 es, fue como que, Sí, no, uy, esto funciona así acá. no me molesta. Bueno, puedo Chill, vivir con eso. chill. Ni pienso en eso. No me roba el sueño. No. Y el 5 es, Es, mami, váyame apague la preparando. radio, encienda la tele porque me devuelvo para Latinoamérica. Esto no lo puedo vivir. Y es que hay choques culturales tan certeros y tan heavies que uno dice, uy, yo creo que en serio Que por ya fue, que esto no lo logró. no la logro, no tengo ganas de esto. No, ¿por qué Y eso no. funciona así? No, Ujú, yo más bien téngame ujú. un pata con mami, con arroz y carne desmechada así bien rica. Y ya me vuelvo para Latinoamérica Bueno, porque con eso no puedo. a ver, Entonces, bueno, comenzamos. John preparó sus choques culturales, yo preparé los míos. Comenzamos. John tú uno, yo el otro. yo no preparé nada. Nadie sí Entonces preparé. comienzo yo. Sí preparé porque es que es importante Prepararse para el podcast. estructurar su pensamiento. Y es lo siguiente. Mi primer choque cultural, Ana, fue el siguiente. Y es llegar un sábado, porque me acuerdo muy bien que yo llegué un sábado a Alemania. Y el domingo que uno sale a hacer compras con la familia En Latinoamérica. en Latinoamérica. Ujú. El domingo que uno sale a vitrinear al centro comercial en Latinoamérica. Ujú. El domingo que uno sale al supermercado a comprarlo del desayuno porque se le olvidó en Latinoamérica. De repente salimos el día siguiente al que yo llegué al centro y miramos como que las tiendas de moda y yo decía, ¿por qué están cerradas si estamos a domingo? Es como que el día más comercial. Y me dicen, ojo, que eso yo no lo sabía. Yo llegué a Alemania sin saberlo. Me dicen, es que en Alemania los domingos todo, excepto los restaurantes y una que otra panadería, bakery, está cerrado. Uy, a mí eso fue un baldado de agua fría, Ana. Fue un baldado de agua fría que fue como que, imagínese que usted la semana se la parten. Ujú. Y le dicen, no, los Es domingos, como que te quitaran un día a la semana. es como que, es que es muy Y extraño. un día libre. Es Y como un que día te quitaran libre. un día de la semana, un día libre, como un día de vacaciones. Sí. Para uno de latino es muy difícil. Mire, hablando en serio, yo comencé votando el facto o mi choque cultural más fuerte de primeras, y es porque en mi escala de 1 a 5 yo creo que es el más alto y es entre 4 a 5 de decir, yo no sé si pueda vivir en un país en el que yo los domingos tenga que preguntarme qué vergas hago porque Ajá, pero ahí hay un tema muy importante. Creo que eso sí es un choque cultural muy fuerte uy, para la mayoría de latinoamericanos, pero tenemos que tomar en cuenta que en Alemania los días hábiles, a excepciones, obviamente, son de lunes a sábado. sí, Tú trabajas de lunes a viernes completo en tu trabajo. Te queda quizás tiempo en la noche, llegas remamado, llegas cansado del trabajo, no sé, haces y ejercicio se o me haces vino otro otras choque o cultural. haces otras actividades. El sábado si tienes que trabajar también, entonces ese día no tienes tiempo tampoco de hacer cosas burocráticas porque las burocráticas solamente son de lunes Lunes a a viernes. viernes.
tú dices, bueno, no hay rollo, yo hago, o sea, cielo y tierra Me parto el culo en para ese poder tiempo. hacerlo de lunes a viernes y el sábado no tengo tiempo tampoco. Ah, el domingo que tú dices es el único día que tengo libre. El único día que estoy medio descansado porque no tuve que levantarme temprano. El único día que casi todo el mundo tiene tiempo los domingos. Ah, no, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es que ni porque Las quieras, actividades se ni transforman. porque quieras resolver cosas, porque tú dices, o sea, que tú dejes, tú tienes, a juro, que comprar tu mercado de lunes a sábados. Vas a decir Si se le olvidó comprar el mercado el algo sábado, y dices, no, se jodió. el domingo lo compro para cocinar para la semana. No, usted lo compra el sábado. Si se le olvidó comprar el sábado, el mercado del sábado, el domingo le tocó comerse el limón viejo que está en la nevera con la La salsa de cebolla, tomate la de cebolla picada por la la mitad. cebolla picada por la mitad y el concho de whisky que le quedó, porque solo en ciudades grandes se encuentra más o menos algo, uno que otro supermercado grande, o va a comer a restaurantes, Ujú. que los restaurantes sí están abiertos, no todos los domingos, pero se puede salir La a comer. mayoría. O hay lugares, por ejemplo, de entretenimiento que también están abiertos los domingos. Pero poquitos, No, re sí, poquitos. sí hay lugares de entretenimiento abiertos, pero esto si usted vive en una ciudad mediana, grande, si usted vive en una ciudad pequeña Olvídese. o en un pueblito, no, es que no pasa Ni la vaca vive no el domingo. nadie, las vacas también están tomando su domingo, Sí. ¿sabes? Entonces, Entonces, primer, del uno del al 1 al 5 5 para mí es un 4.5. En los serio. domingos, Sí, es que te lo juro, Ana, yo creo que eso es algo que a mí me hace preguntarme si tú de verdad si quieres, trabajo entre semana y mi día libre no puedo hacer gran cosa, entonces, ¿qué qué hay de mi estamos semana? haciendo? Entonces, Claro, para mí es un ¿qué es de mi vida si no tengo los 4.5. domingos? Para mí es uy, a mí sí me estresa mucho. O sea, Es que te he digo, aprendido a vivir con ello, pero yo no. si Es que yo si me pongo a no. pensar, sí me choca. Yo le pondría un 3. Uy, eso está muy barato. No, está en la mitad. Uy, Está en la mitad. le Está en la tiraste muy mitad. No, está bajito. en la mitad. Muy bajito. Está en la mitad. Para mí No, 5 no, es que, deme no, es que 3.5. yo creo que no voy a colocar ninguno en 5 porque si yo coloco 5 es que ya me estoy yendo. O sea, para mí un 5 es Uy, me es voy. que, uy, sí. Bueno, yo tengo un bonus rapidísimo ahí. Mm, ¿De qué? Si me toca a mí. Y es, tú hablaste acerca algo del trabajo, te dijiste algo del trabajo. Ah, es porque Que se te uno ocurrió uno, sí. entonces tienes que anotarlo. Y lo hablas después. No. Y es que, Anótalo, no. anótalo. Póngale cuidado, póngale cuidado. Ahora, yo voy a tocar mi choque cultural. Uno de los choques culturales que a mí me pegó mucho, que no te das cuenta, creo que este es uno de los choques culturales que no te das cuenta llegando, sino te das cuenta ya cuando empiezas a conversar, empiezas a conocer la cultura, y esto es cambiarse los nombres en nuestros países. O bueno, en Venezuela, ya me dirás cómo es en Colombia, en Venezuela te puedes cambiar tu nombre cuando te casas, Ujú. puedes ir al registro, te cambias tu nombre Eso es como muy viejo, ¿no? y puedes colocarte, por ejemplo, o sea, Quintero, mi apellido, de Solano. Pero no es como que te borras tu nombre 100%, sino que anexas el otro nombre, ¿no? Hay casos donde sí puedes borrarlo, pero o sea, es muy extraño que suceda. Ujú. No estoy diciendo que no pueda pasar, pero es extraño. O sea, yo no conozco una sola persona en Venezuela que se haya borrado su nombre. Quizás se haya anexado el nombre de la pareja, pero no que se lo haya borrado. Y aquí es la regla. O sea, no tienes que hacerlo, tú puedes escoger, pero es algo muy cultural que cuando se casan se escogen como un apellido único para toda la familia. O sea, los niños, el papá, la mamá, todos se van a llamar con ese apellido. Eso para mí, en mi cabeza, fue como, what the fuck? O sea, no.
no existe, no existe. Y yo conocí una señora, ella estuvo casada 3 veces distintas, o sea, 3 veces se casó. Es una de las pocas alemanas que tú conoces que ha hecho esto, pero Y se, o ca- sea, casada, se casó casada. 3 veces. No tuvo 3 novios, sino se casó 3 veces. Se casó 3 veces. Y ella, la primera hija, la primera hija no tuvo el apellido del papá porque cuando nació no estaban casados todavía. Entonces, la hija tomó el apellido de la mamá, Ujú. porque la mamá todavía tenía su apellido. Luego se casaron y la mamá tomó el apellido del esposo. Entonces ya la hija no tenía el Perdió el apellido, de la mamá. perdió la mamá, pero ya no tenía ni el de la mamá ni el del papá. O Uy, sea, es como que te marica. llames otra gente. Uy, sí, ¿Sí me qué, explico? qué mierdero. Luego, ella volvió a tener otro hijo, se volvió a casar, agarró el apellido del nuevo esposo. O sea, quitó el otro y agarró el nuevo. No, pero, bueno, ¿Sí me sí, explico? O claro, sea, no. esas cosas para mí son como no O way. no le parece re loco, pero son cosas que puede pasar. Se enamoró 3 veces. No, yo me refiero loco es cambiarte, o sea, No, por eso, por este eso, por cambio de eso. Se apellido. enamoró 3 veces, ella no podía hacer nada al respecto y aún así su nombre tuvo que acarrear esas decisiones. No, pero es que tú puedes escoger, tú no necesitas cambiarte el Pero apellido. claro, como está Por culturalmente, eso, a eso me refiero, o uy, sea, no. pero que la regla sea, o sea, lo cultural es Sí, que que te se lo quede con su cambies, nombre. que te lo cambie, pero ese es nuestro En, pensamiento en latinoamericano. En Colombia yo no, o sea, en Colombia era como que solo las bisabuelas Sí, tenían que adoptar el apellido no, del no, pero esposo y aquí sí. Y yo en estos momentos trabajo como en un Upsilon, en un departamento de informática. Y cada vez que alguien se casa, tenemos que hacer todo un proceso para cambiarle el nombre. es que es un, uy, Porque se y cambian el nombre en el registro, entonces se tienen que cambiar el nombre en todos lados de su vida y de su universo. Se tiene que cambiar en el pasaporte, se tiene que cambiar la cédula, en el DNI o como se llame en cualquier en parte. Se tiene que cambiar todo. el correo del trabajo, se ¿Y, tienen que cambiar y cómo? todos los documentos. Ya déjame hablar. Ay. Se tienen que cambiar todos los documentos. Y ese para mí es mi choque cultural más extremo. O sea, para mí, tú lanzaste el tuyo el de los domingos. Para mí, si yo tuviese, ya hoy en día se puede escoger, pero si yo tuviese que cambiarme mi apellido, lo lamento. ¿En Ese serio? es un, O sea, ese es como un punto tan importante en tu estadía que tú dices, "Uf, eso a o mí me sea, pone a pensar. tendría que ser algo como que, algo muy, o sea, que es como que o te lo cambias o no puedes vivir más aquí, o te lo cambias o, o vas a ser demasiado discriminada, o te lo cambias y, o sea, tiene que haber unas razones de peso, más allá de que toda la familia tenga un nombre, para que yo me lo cambie. Ese para mí es un casi 5. ¿Usted qué piensa, Maya? Maya de Bosa y de Quintero. Para ti, ranquéalo. No sé, a mí me parece es algo como muy necesario. O sea, qué le aporta eso al país? Generar ese tipo de como de burocracia. Es que por eso yo Es creo que que es también burocracia. el país también se vuelve burocrático porque al usted al usted cambiarle el nombre a una persona tantas veces, eso le genera más estrés a usted como país. Entonces, en Latinoamérica las personas como que la mamá permanece con su nombre, el papá permanece con su nombre, el hijo nace con el apellido de la mamá y el papá, y ya, Y todos bien ahí, ujú. felices. ¿En serio? Pero aquí no. E incluso hay Entonces, bueno, alemanes que yo he conocido que les he contado esto y les encanta. uy, no. Dicen como, no, no, o sea, no de Alemania, o sea, les encanta que nosotros Ah, ya, 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 tengamos ya, ya. nuestros apellidos y que los niños tomen el de ambos. Eso les Sí, parece una cosa cuchísima. porque Como, cuando qué escuchan el lindo. nombre largo es como que, uy, eso es demasiado. Como Y después Simón uno Bolívar de las casas. Simón, exacto. Y después uno les lo explica estoy diciendo mal a propósito. el porqué del nombre y dice como que, ah, eso
está muy chévere. Acá es como que el del papá y ya. Ujú. Y puede cambiarse, puede mutar. Pero bueno, ese De es el 1 a 2. 5. Ya te dije, ¿Cuánto casi es? 5. ¿Casi 5? Casi 5. Para mí eso es como que me borres mi Para identidad. mí es fastidioso. Para mí es fastidioso, pero es como que. Es No. como que. ¿Te colocarías el Yo por apellido ese. de Karina? Uy, no. ¿Es o Y no no? estoy diciendo que sea un apellido feo, sino que. No. Eso para mí es Es que, algo de es que apellido es identidad. parte, es Es identidad. como que me borres. Sí, es como que me borren el John. ¿No? Entonces, no, el John no. Es muy raro porque a mí casi todo el mundo me llama John, John Ricardo. pero llegando acá a Alemania yo digo, pero el John es un nombre muy inglés y el Ricardo es como Sí, pero mi versión John, latino John y como J-O, JHN, entonces eh, hay me lleva un algo, poquito a mi obvio. inexactitud latina. Para mí de 1 a 5, ese yo, no, yo lo pongo por ahí en un 3 porque no me parece tan malo, pero sí me confunde y me parece innecesario y es como que esas cosas que uno dice, se pueden ahorrar, ¿para qué? Obvio, pero imagínate que estés con una persona, yo creo que a Karina eso no le importa, pero Señora C, a la señora C no le importa, pero imagínate que estés con una persona que te diga, sí o sí, para mí no es negociable que tomes, o sea, tienes que tomar mi apellido cuando uy, nos si es casemos. obligatorio, para mí A eso yo me refiero, o ya se sea, tiene que ser multiplica. algo reobligatorio, que yo, no, no hay manera. No, si ya se vuelve algo obligatorio, si es como que, hey, Chile. unión libre. Ok, Ani, yo dale, no siento. te Bueno, toca. Nos quedan 15 minutos, siguiente. Ese capítulo va a ser de 3 partes. yo creo, En sí. serio, es que no hay manera de resumirlo. Dale, Vamos a hablar, Ana, de. ¿cuál es tu Vamos segundo a choque hablar, cultural? Ana, de uno, las reglas. Ok, Las reglas. ajá. Llegar donde todo está controlado por reglas. Latinoamérica es desorden, Ujú. caos y eso fue una de las cosas por las que yo, la verdad, Emigraste. salí Ujú. y llegar a encontrarse con muchas reglas al principio fue un choque tremendo. Y es para decirlo más concretamente, es cómo llegar y tener que hacer un bachelor, posgrado, doctorado, postdoctorado en cómo separar basura. Ustedes dicen separar basura, pues si todo va para el cubo de basura. ¿Cómo es que con separar basura? Y el que vive en Alemania ya entiende para dónde voy. Y es separar basura que de entrada lo digo. ¡Qué hermosura! Ojo, que al principio uno dice, uy, marica, pero ¿cómo que tengo que empezar? Pero si esto es cartón, pero también tiene plástico, ¿qué hago con esto? Para mí para mí, para mí era basura y es basura y todo va a la A la basura. basura. Ujú. Alemania es el país o de los países en el mundo que más le tienen una, un orden, una organización a la basura. ¿Y cómo funciona? No cómo funciona, porque para escribirlo todo nos gastamos otras 5 horas. Y es, ¿cómo se hace para separar la basura? ¿Usted cómo sabe qué va a dónde? Y es, usted lo aprende lentamente con haciéndolo. Usted llega y usted le empiezan a hablar de una bolsa amarilla. Y después usted empieza a enterarse que existe una caneca verde. Después de eso, usted se entera que existe una caneca café. Entonces usted empieza a entrelazar todo. Y después usted se empieza a dar cuenta
que usted no bota las cáscaras de la papa con el empaque de la chocolatina que se comió. Y después usted se empieza a dar cuenta que el empaque de la chocolatina que se comió plástica no debe ir en el mismo compartimento de el cartón de zapatos de la caja de zapatos que compró. Y es que en Alemania existe la cultura del reciclaje a un nivel muy organizado y a un nivel que prácticamente la basura la pesan y dependiendo de usted cuánta basura No, resumamos, Nick, rankeamos. ranqueamos. Dale. ¿Cómo te parece el tener que separar la basura? A mí eso fue un choque cultural, pero para mí es un nivel número, para mí es una calificación 1, porque por más de que fue un shock cultural, yo dije, qué chimba, pero qué chimba de bien, qué chimba que acá se preocupen tanto por el reciclaje. O sea, en serio que un país se tome tan en serio separe el papel del plástico, de las baterías, de lo orgánico, de la basura, ya que ya usted no la puede separar más. A mí eso me parece una maravilla y para mí eso es un número 1 porque puedo vivir completamente con eso y es algo y es un choque cultural que yo incluso agradecí porque digo, es en serio el aporte al medio ambiente es gigantesco y uno se siente hasta feliz y realizado así, diciendo, esto lo pongo acá, esto lo pongo acá, y al final uno se siente que uno no está gastando tanta basura que cuando fui a Colombia, yo dije, todo se bota lo Sí, mismo, y a yo mí, dije, ese fue yo un dije, choque. uff, Creo que en la un segunda choque parte de eso, cultural inverso. la segunda parte de esto va a ser un choque cultural inverso, porque cuando yo fui, pero me pasó exactamente. Yo dije, Yo pero dije, me mami, sentía mal de estar metiendo todo en la yo misma también, bolsa. yo dije, mamita, por lo menos separen los plásticos, que eso es demasiado malo. Dice, Pero sí, es que sí, igual no hacen nada pero al y todo final lo los de la unen. basura lo unen. Entonces, yo le colocaría un 0, pero si tiene que ser un 1, De 1. pronto las matemáticas no son lo tuyo porque entre 1 y 5 no existe el 0. O 1 o hasta 5, pero 0 está antes del 1 y es desde el 1, mija. Así que o 1 o 5 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5, pero no Dale, existe yo el le 0. colocaría entonces un 1 porque tengo que Neto, colocarle un 1. 1 neto. Sí, porque yo también llegué aquí, fue un choque porque no estaba acostumbrada, pero me parece maravilloso que suceda y que lo hagan Ese es y tener que hacerlo. puntazo para Me parece, Alemania, o sí, sea, puntazo. eso sí. Créame que eso digo. Aunque, ahí Con- te podemos sacar un temita y es que no, ahí le ¿No voy qué? a lanzar y es que se cree que Alemania es reciclable Ah, no. y todos los alemanes tienen la conciencia. No, 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 o no sea, es, no es por todos, no pero es todo. Y en la teoría hay está muy mucha bien. gente, o sea, sí, y de verdad hay mucha gente que tiene conciencia del medio ambiente en Alemania, pero también el consumo de plástico y gente que no se para y que no tiene Es ni idea absurdo, es un montón sí. y existe. O sea, como que pareciera que como que reciclamos mucho, entonces consumimos mucho, ¿no? Yo vi un docu donde, Nos volvimos a expandir. sí, no, rápido, donde eh, daban la conclusión de que al final le dieron esta responsabilidad del medio ambiente al consumidor y no al que estaba, no Claro, el al que productor. produce. Sí, Y es exactamente lo mismo. eso lo saben todos, Pero bueno, continuemos. Entonces, pero es algo ya que rankeamos, cruza las barreras de nuestras posibilidades. ya rankeamos tu tema. Ahora volvamos con el mío. Voy a lanzar uno suavecito, que es Suavezón. el tema. Esto no es en toda Alemania, ni son todas las familias, Ujú, pero es más común que suceda aquí de lo que sucede en Latinoamérica. Y ujú. es la posibilidad de desayunar dulce. Uy, sí, uy, severo choque cultural. Eso, para mí, yo llegué aquí
Desayunar dulce, eso es rarísimo. Y Pero eso es algo un pan, rarísimo. echarle a mi pan, que para mí el pan es salado, y le echaba una mantequilla, y con la mantequilla combinarlo con mermelada, o sea, van a decir que esto es o sea, inglés y de alta. No, para mí fue como llegué aquí y dije, me va a dar diabetes, o sea, la semana que viene ya tengo diabetes. Para mí, no, no, te digo algo. Para mí el pan con mantequilla y con mermelada es el pan que uno se come entre el almuerzo y la cena o a las 11, que uno dice desayuné Es pero que con merienda, ¿no? hambre, merienda. Ujú. Es ese pan que uno dice, es una galguerita, es un... Antes de la comida, Sí, fuerte, ¿no? pero desayunar dulce al principio fue como que, uy, marica, que esta gente no se muere y no se mueren de diabetes. Nada. Y Y fue como, los niños no, y consumen sabes qué es lo peor, azúcar. yo me acostumbré a eso y ahora cuando yo desayuno algo y no tengo absolutamente nada de Dulcito, dulce, ajá. yo digo, Uy, pero ¿qué pasa? y, ¿Dónde y mi está? estómago me pide algo de dulce Ujú. Bueno, durante el día. eso tiene una explicación médica, pero ¿Médica? sí. Y a mí el estómago me dice, hey, desayunaste huevos, Ujú. pan con Deme algo queso, de... ujú. pero Y si me extraño mi lanza... muesli, extraño mi Ajá, cereal, una mermeladita. ajá. Y a mí también me costó resto. A mí, yo... Resto, pero ahorita yo soy las personas, por ejemplo, y con mi pareja desayunamos 99% de las veces dulce ujú. y sé que y como sé que en el almuerzo es salado, está completamente bien para mí y normal desayunar dulce. Ok. Por más de que eso en Latinoamérica para mí hubiese sido como que desayunar solo dulce, es como que primero es no saludable y segundo es como que, uy, solo dulce, guácala. Entonces, comparto ese choque cultural. Ok, ahora, ranquéalo. Del 1 al 5. ¿Puedes vivir con esto o dices, no, gracias? No, y no, pues como digo, para mí al principio fue como que, uy, no hay una alternativa. Acá a veces desayunan ¿cómo se llama? Con No sé. Wurst, Ajá, con, Weisswurst. acá desayunan mucho, Salchicha. a veces en Baviera desayunan como con salami, con ese jamón Ujú. de que lo cortan y es como que es muy bávaro, pero No, pero igual, incluso cuando vas a los buffets, tú tienes tu salchicha y tienes todo ¿cómo se dice? Charcutería ahí, ujú, pero al lado tienes una sección dulce. solo cereal, Cereal, yogur, mermelada, mermelada. miel, o sea, todo dulce. Te tengo, uy, No, no, no. no, voy con ¿Vas mi con la choque. amiga? Sí, Ok, dale, ya sé dale. cuál es mi Ah, choque bueno, pero cultural no lo siguiente. rankeamos, espérate. Del 1 al 5. ¿Puedes vivir o no puedes vivir con esto? Sí. 1 al 5. Dos, no es como que no estoy súper feliz de que ahora mis desayunos se basen en solo En dulce, azúcar, ajá. pero, pero, pero la manera de alimentación es tan buena en Alemania. Siento Mm, que me alimento tan bien que como que desayunar dulce siento que no me va a generar una diabetes. ok. Entonces es como que no es como que mal, no es como que tan bueno, pero digo, vivo con eso y vivo bien. Entonces digo, es un 2. Ok. Yo lo pondría en un 3 también. Sí, En un 3. Ya. No tengo mucho que en decir. un 3. Solo un 3. Dale. Se me olvidó mi siguiente choque cultural. No, pero estaba Vere, buenísimo. vere, 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 vere. Yo no sabía cuál era, pero sé que estaba Vere. buenísimo. Me lo, No, estaba re estaba bueno. re bueno. Vere, 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 vere. Comida, Comida. dulce. Bueno, mientras piensas, lánzate el Listo. otro. Te voy a lanzar uno que también me surgió escuchándote ahorita y es cuando hice lo del trabajo. Y es que cuando dijiste el trabajo, que dijiste, uno va
de lunes a viernes al trabajo. Un choque cultural cuando comencé mi vida ya más laboral. El año de FCO de voluntario fue como que mucho más tranqui, pero cuando comencé a trabajar de trabajo, un choque cultural que vino después de varios tiempo fue uno va a trabajar y uno trabaja. ¿Qué pasó? No existe ese llegar a la oficina, o bueno, no es que no exista, pero como la filosofía general con respecto en torno al trabajo es, yo voy al trabajo a trabajar. Yo llego al trabajo y estoy con mi concentración y con De mi principio a disposición fin. de principio a fin a cumplir lo que requiere el trabajo. Esa es una de las razones de la productividad y la eficiencia alemana, y es que en el trabajo se trabaja. Pero yo llegué y dije como que, bueno, aquí se habla un poquito, aquí uno llega al Desayunamos trabajo y desayunamos juntos, un juntos, acá cafecito. esto, lo otro, se charla, ¿cómo le va a usted? Eso que existen, que los chismes de oficina, No, aquí no. que este madre va este, que el otro no, marica, que es que el otro se había metido con esta y luego, no, acá es como que, ¿estás haciendo tu trabajo? Perfecto. No estás haciendo tu trabajo, el chisme más es de que este ha demostrado un rendimiento no muy bueno y parece que lo van a echar o como que Ujú. se... Pero es como que el trabajo acá es trabajo. O sea, trabajas y llegas al trabajo y no piensas en otra cosa que sea el trabajo y las amistades llegan hasta el trabajo. Sí, pero Y ahí, fue como que al principio a mí me dio duro decir como que, uy, marica, acá de verdad solo se trabaja, pero ya después como que tú te acostumbras un poco y dices, sí, al fin y al cabo se trata de cumplir mi labor y ya cuando estoy fuera del trabajo se me respeta que ya no estoy en el trabajo y ya me encargo de lo personal. Existe una frontera muy clara entre trabajo y cosas privadas. En Colombia yo tenía amigos del trabajo con los que incluso íbamos a jugar fútbol, hacíamos actividades extracurriculares ujú, y se mezclaban un poquito las cosas, pero acá es como que, a menos ujú. que usted me caiga muy bien, es muy difícil mezclar esos dos mundos. Bueno, pero con el tema del trabajo, voy a decir que sí, trabajas de principio a fin, pero también las condiciones laborales que tienes aquí son muy distintas a las que tienes en Latinoamérica. Obvio. Entonces, Es como lo que hablamos del voluntariado. a veces yo siento que mi mamá, no, mentira, a veces yo siento que hay personas que están en, Como pasó de, siento que mi mamá, no. no, mentira, Siento que hay personas, no, no, a ver, generalizando. Hay personas en Venezuela que me dicen, uy, comencé re temprano, comencé a las 6 de la mañana y salí a las 6 de la tarde. Están uy, todo el día en el sí. trabajo, Sí, pero el tiempo en el que están se trabajando, respeta. no, no, me refiero, el tiempo, o sea, están 12 horas en el trabajo, pero realmente, ¿cuánto es el tiempo en el que están 100% No, concentrados en el trabajo? ese es, En cambio, aquí en Alemania, tú estás 8 horas en el trabajo, 7 horas, pero esas 7, 8 horas son realmente trabajando. O sea, no estás haciendo otra cosa que no sea trabajar. para que se entienda, una comparación así muy básica y muy directa. Si usted en Latinoamérica necesita 11 horas para generar 100 unidades de cerveza. Usted necesita 11 horas para hacer 100 cervezas. Y en Alemania todo está tan optimizado y la cultura, la mentalidad está tan arraigada a mi trabajo es el trabajo, que usted se ahorra el llegar, saludar, Mm, y usted llega a trabajar y en y para esas 100 unidades usted no necesita 11 horas, sino las 8 horas de trabajo establecidas. sí, pero yo ahí voy a tocar un punto Bueno, y entonces, ¿qué? vuelvo a comentar el tema de las condiciones Entonces, laborales. ¿cómo fue? A ver,
Si yo ganara lo mismo que gano en Alemania por 7 horas, ¿sí me explico? Si yo ganara lo mismo y pudiese yo escoger entre esta hora y esta hora, llegar Claro. al trabajo y salir entre esta hora y esta hora y no fuera algo tan, ¿sí me Sí. explico? O sea, las condiciones son totalmente distintas. Yo no estoy diciendo que echamos carro Ujú. en Latinoamérica, ¿Qué es echar carro? como, como echarte las bolas al aire, que es echarme las bolas. Ah, como Como, rascarse las huevas. sí, exacto. No estoy diciendo que los trabajadores en Latinoamérica hagan eso, sino que las Se condiciones trabaja más, laborales, pero no, las condiciones laborales tampoco me dan mucho ayudan. incentivo Ujú. como para que, o sea, si yo voy a, lo que pasa es que en Alemania se han dado cuenta de eso, se han dado cuenta, para este trabajo no necesitas 11 horas. Yo no necesito que tú estés en una oficina 11 horas. Te pago lo mismo, pero optimízamelo, está aquí 7 horas y gasto menos energía, gasto menos personal, Y, gasto un montón de cosas. Entonces, y usted tiene falla más temprano. exacto, y todo el mundo feliz Se y van para la listo. casa más temprano. Ujú. Entonces, Esa es la mentalidad optimizar. Ujú, optimizadora. Esa es la mentalidad alemana y es decir, ¿para qué nos queda? Para el latino, en, para muchas personas en Latinoamérica es más fácil o es preferible quedarse 11 horas en el trabajo y hablar mierda un buen rato, que es cuestión de mentalidad, no estoy diciendo que es mejor o peor, pero en cuanto a productividad ya sabemos los resultados. Y en Alemania es como que, ¿para qué hablamos tanta mierda? Si si los yo dos estamos obtení, acá para ujú, trabajar, yo no le interesa a usted, usted no me interesa a mí, lleguemos, yo ni quiero saber si saquemos el tienes hijos, si tienes trabajo, familia, dónde exacto, vives, no, no me lleguemos, interesa. hagamos el trabajo, cada uno se va para su casa 3 horas antes. Ujú. Qué negociazo. Tal cual, tal cual. Pero bueno, ajá, Entonces, del 1 al 5. 1 a 5. Uy. A mí me dio duro al principio porque yo dije, uff, pero después cuando salía más temprano, uff. Exacto, ajá. Entonces fue como que qué chimba que uno le respeten sus horas del trabajo Ujú. y no llegue el jefe diciendo, vamos a hacer horas extras. Exacto. Pero Que no usted están llega al permitidas, by trabajo the way. y es a darle al trabajo. Entonces para mí es un, uy, a mí me dio duro. Ujú, Yo le doy un 3. Me dio ujú, duro, pero digo, puedo vivir con eso porque puedo sacarle provecho a eso. ujú, ujú, Gracias a eso, mis horas laborales están ahí y muy rara vez hago ujú, horas extra de trabajo. Entonces yo le doy un sólido 3. ujú. Yo Dispara. le daría. Está complicado. Está difícil. Está difícil, está difícil. Yo creo que igual. No, un 2. ¿Sí? Un 2. Porque tomando en cuenta la cantidad de tiempo en Venezuela, al menos, que tú. Uy, sí. Porque no es solamente el tiempo del trabajo, sino el tiempo llegar a tu casa, Ujú. el transporte público. Acomoda, o sea, El como que transporte público. todo genera que tú en Latinoamérica, más allá de tus trabajos, no Te puedas demores, no tener, tengas vida. no tengas más vida que sea tu Pero trabajo. como, pero ¿cómo es En posible, cambio, aquí Ana, no, que uno en Latinoamérica ni siquiera teniendo tiempo, uno tiene siente, tiempo. tiene tiempo, Y sí. dinero. No, dinero no, pero No, claro que tiempo. sí. O sea, Es como que, discúlpame, las personas que se las pasaban tomando y que yo veía todos los días y no tenían trabajo, yo no sé, pero esas personas tenían dinero. marica. Yo no, hay un fenómeno impresionante en Latinoamérica. La verdad es que todo este podcast está dirigido a tratar de encontrar esa respuesta. Y es Ujú. que, ¿cómo es que una sociedad en la que todo está reglamentado y funciona bien, existan como que El tantos, burnout. sí, Aquí uf, yo no, tengo eso, al no, no, menos, no, no, eso, yo tengo al menos, no, 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 para otro episodio uy, dices, marica, ujú, yo eso, tengo al eso menos de, 4 compañeros de mi departamento que ya han tenido episodios. ¿Me explico? uy, el estrés
va a ser un El capítulo. estrés laboral. Pilas, Ujú. pilas, porque eso va a ser. Y eso que no estamos Uy, en Japón, no estamos en marica. algún país asiático. No, y no, eso es un pan de cada día. Ujú. El estrés, bueno, Pero bueno, el mira, ya estrés que se estamos casi siente. llegando al final. Vamos a colocar, vamos a hacer seguro otro episodio si esto les gusta mucho, este tema. Voy a con mi último choque cultural, lo Dale, rankeamos y cerramos. listo, ¿Listo? dale. Bueno, mi Fuego, último choque cultural. dispara. Este She's es, lost. este es muy, muy, muy. Personal, No, no, no. Este es grande, muy cliché, cliché. pero me sigue volviendo loca. Y es el uso de los medios antiguos Ush. Ja. Uy, para los marica. procesos. Uy, sí. A mí se me olvidó. Vea, yo tengo severa lista. Y ese, No, also, no me cabe en la cabeza y se lo pido, o sea, yo espero que alguna gente del gobierno, no soy ni la es que única ni que dice siquiera, es que esto. ni siquiera importa decirlo porque no lo, Es porque que lo saben, lo ellos lo saben. saben. O sea, no me cabe en la cabeza Es como que en que yo Latinoamérica, reciba, no me cabe en la cabeza que a mí se me pierda o me roben o lo que sea mi teléfono celular. Yo tenga que, está bien, por página web, cancelo, como que cancelo mi contrato, fair track, sí, no, como que bloqueo. bloqueo mi tarjeta, ¿no? Dale. Pero entonces yo tengo que esperar una semana, 2 semanas para que me lo envíen por correo, para que llegue a mi correo una clave. Eso no me cae en la cabeza. Que un PIN del teléfono, del SIM card Vamos o a darle, del banco. démosle Eso en Alemania no me, es que a mí contexto, no me cae contexto, en la cabeza. contexto. El que esté en Alemania sabe de qué estamos hablando, pero el que no está viendo Latinoamérica, vamos a darle contexto. Em, para nadie es un secreto que Alemania es de los países que más crea tecnología a nivel internacional. Ujú. O Es bueno, un, era. es, mm, es el país, es el país o de los países que más registran patentes per cápita en el mundo. Es decir, es un país es un país de sabiduría en generar conocimiento, tecnologías, información, nuevas maneras de desarrollar el mundo. Ujú. Entonces uno se imagina, uno dice, este país está pero en el refuturo. Tú llegas acá y te meten un chip en la cabeza y tus El correos pasaporte ya lo tienes en y los el ojos. pasaporte lo tienes en tu Sí. iris y O sea, un episodio de Black Mirror. sí, Algo. y llegas acá y lo primero que te dicen es, vaya usted físicamente, saque una cita por teléfono, mande una carta ¿cómo se llama? Por correo. Por correo físico. Los hijos correos electrónicos no tienen validez pa' ni verga. Entonces usted Exacto. tiene que mandar un correo físico. Espera, o sea, es en cuanto a, es que no le encuentro lógica, Ana. Que uno le diga a la oficina de extranjería, no. Usted le damos un permiso y usted le llega por correo físico. Y si usted no lo recibe por correo físico, es su problema. O sea, es como que le dan tanta validez a lo más. Y eso sí, perdónenme, pero eso no es defendible. Ahora, Yo en le defiendo todo. 2026, no. Yo le defiendo clasificar basuras. Yo le defiendo, y es que incluso lo más difícil que para mí había Los sido domingos. lo de los domingos, digo, se lo defiendo porque la gente tiene que descansar, Pero, pero mandar hijo de putas cartas ujú, en pleno 2026 donde la inteligencia artificial ya nos mete, todo, sí. No. no. Es increíble Uy, y qué sí. buena manera de cerrar. No. Yo No,
No. O sea, el gobierno, bueno, Cuando yo llegué aquí y yo estaba emocionada. Cada vez que me llegaba un correo, yo decía, ¡ay, qué emoción! Me llegó yo un también. correo. Y no, y yo decía, aparte, porque te llega súper lindo, o sea, parece una cosa, Sí, ese. el Yo me correo fui, con tu nombre completo, es una cosa bellísima. Y yo incluso me emocioné, dije, ¿sabes qué? me siento Yo soy, importante. no, aparte de eso, yo amo hacer cartas, ¿no? Escribir cartas. Y yo dije, voy a hacer, o sea, este es mi momento, he llegado mi momento para enviar Uno cartas. romantiza la burocracia. No, ya, fue suficiente, ya no quiero cartas. Yo tengo un correo, para eso pago el internet. Mándeme los correos y ya. El problema es que si uno, el problema es que si usted se hace el No, no, huevón no, no, y no. dice, no, a mí nunca me llegó ese correo, le dicen, no, mire, nosotros lo Se lo enviamos, enviamos el... se lo enviamos el TAN, su dirección es esa, Sí, tal usted no cual. puede mentir porque usted está registrado en la oficina de extranjería, es decir, la malparida carta llegó, es decir, usted la recibió, es decir, tómelo, hijo de puta, usted lo leyó, usted, ahora sí. Ajá. Uy, Increíble. es que no sé, Ese, no sé ni por creo dónde. que ese, el de los domingos, si nos extendimos media hora con el de la burocracia en Uy, Alemania, sí. tiene que ser un episodio, pero completo. De solo Y como porque mandan cartas físicas. no solo somos los extranjeros los que nos quejamos de esto. O sea, Los mismos alemanes. los Eso, alemanes están ese es de las hasta únicas aquí, cosas. pero también se rechazan demasiado la tecnología. O sea, Uy, demasiado. están hasta aquí de la burocracia cuando ellos tienen que hacer algún proceso. Pero si tú le dices, epa, pero lo podemos hacer de esta manera, no, tiene que ser A físico. la manera Tiene que segura. ser físico. O sea, le. Los contratos en el mundo, o sea, contratos electrónicos que los puedes firmar electrónicos. No, ahora, o sea, tienes que tener una base, tienes que tener un laga, ¿cómo se dice? Una despensa, Un un archivo. archivos. Exacto, tienes que tener un cuarto de archivos con 500.000 contratos en papel cuando... De las cosas lindas que nos ha generado Explícame, el ir a explícame. clases acá No. es justamente eso, nos enseñaron a que una empresa tiene que guardar toda su documentación por los últimos 10 10 años. años. En 10 años, 10 todos los años. contratos. O ¿Cuánto sea, papel es? explícame. ¿Qué? O sea, lo que dijiste, Nos no. volvimos locos. Ya, Y lo es que que el dijiste reciclaje, antes, lo que dijiste, el reciclaje, explícame tu reciclaje. usted, cada hijo de puta papel que recibe lo recicla, pero ¿para qué hijo de puta si se siguen produciendo tantos papeles de correos innecesarios? A mí me han llegado en correos hojas vacías, Sí. sin nada, Solo con que el dice pie abajo, ¿no? de, ¿cómo se llama? ¿Pie de Pie de qué? página, Pie de que página de la dice empresa. página Dos 2 de de uno. 2. Eso, dos de uno. 2 de 2 y ya no Marica. tiene nada. Sí. Es increíble, pero bueno, Es contradictorio. Es contradictorio y ese sí, volvemos a decir, eso es indefendible porque los mismos alemanes dicen, no, no hace sentido, no hace sentido. pero Desde un punto de vista es como que no, es que lo físico es algo que se puede tocar y los alemanes con lo mismo del pagar en efectivo, uy, el pago. entre No, pagar entre no, ya. pagar y efectivo, no, de pagar y efectivo o con tarjeta es lo mismo, es como que no quiero un Ese es un contrato, 5 para mí. sí, Pero, no quiero un contrato que usted me lo firmó porque eso se puede falsificar. Necesito que usted me lo mande. Por más de que me lo puede, por que más ponga de que su me lo puede sangre. falsificar su hermanito de 3 años, No, Dios usted me lo mío. tiene que mandar por correo físico. Dios mío. Entonces, Y al final, ahí para sí. nada. Para nada, porque, o sea, yo creo que de Uy, qué ellos, buena manera de no, cerrar el para capítulo nada. porque, uff, Y vean, o sea, haciendo este capítulo, o tenemos una solo un lista. par, Dimos, ¿cuántos? ¿Tú dos? como cuatro, ¿Tres? Tres y cuatro, tres, yo creo. sí. 3 y 3.
Tenemos una lista de cosas, de cantidades. Entonces, díganos si les gusta, si quieren seguir escuchando, porque de esto tenemos Porque tela para porque cortar. para quejarnos sí somos buenos. Los quejumbrosos 7.2. Sí, los quejambrosos podcast. Oigan, Pero bueno, si esto merece una segunda parte, díganlo porque usted estamos listos. póngalo en Mira, su ya corazón. estamos listos. Ya tenemos esta es hoja, más, tenemos vamos a tener, es más, vamos a grabar ya, grabamos el segundo, cuando ellos digan que sí, ya lo tenemos listo. 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 Y Bueno, solo es abrirlo. se les quiso, Oiga, gracias no, por se les quiso, todo, no, se les quiere, se les quiso, se les quiere, se les se querrá, les querrá, 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 querrá. querrá. Nos vemos el siguiente episodio, nos vemos la siguiente semana. Fue un gustísimo, Anita, como siempre es un señor placerzazo. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la Gracias vista, por todo. babies.